Amén. Pastor, el tiempo es suyo. Muy buenas tardes, qué gusto poder compartir con cada uno de ustedes, hermanos, de diferentes lugares, porque percibo, hay de diferentes nacionalidades, y un gusto saludar a mi amigo Jay, que nos da la oportunidad una vez más de tener este tiempo y esta comunicación virtual, pero especial en esta época, y así que agradezco que vamos a tener algunos minutos para abrir la palabra de Dios, compartir con ustedes una reflexión, una meditación, que el deseo es que nos acerquemos más en comunión con Dios. Así que quiero invitarles a que tengan su Biblia allí a su mano. Si está su Biblia, va a ser una oportunidad linda de poder abrirla y buscar algunos textos. Déjame decirte, Jay, que nosotros llevamos el capítulo diario de Reavivados por su palabra. Y hoy correspondía el Salmo 94. Y no es casualidad, porque en las cosas de Dios nunca hay casualidad. El tema lo vamos a comenzar con el Salmo 94. Así que le voy a invitar a tomar su Biblia y juntos vayamos Salmo 94 y vamos a leer juntos los versos del número 9 en adelante. El Salmo 94 del verso 9 en adelante. Dice así la palabra de Dios. ¿Acaso no oirá el que hizo los oídos? ¿Acaso no verá el que hizo los ojos? Bueno, creo que para empezar tenemos que ponernos un momento a pensar. Nuestro Dios es el creador, es el hacedor, es el que nos formó a nosotros. Y la pregunta del salmista es, ¿acaso no oye el que hizo los oídos? Bueno, si los hizo, él conoce toda la estructura de un oído, todos los componentes que tiene ese sentido maravilloso que él nos concedió, sabe las partes, sabe los huesos, sabe los músculos, sabe cada cosa que hay allí. Y nosotros los seres humanos, pues muchas veces no conocimos todo lo que tiene un oído, pero si lo fuésemos a estudiar, estaríamos maravillados de ese sentido tan extraordinario que Dios colocó en nosotros. Y si acaso el que hizo el oído no va a oír, claro que oye. Y así que lo primero que vamos a hablar esta noche o esta tarde es que Dios oye, porque Él hizo el oído y lo colocó en nosotros y entonces Él oye. Y cuando tú estás en una situación como ahora que pues no podemos ir a un templo, no podemos reunirnos, pues en casa, a veces la soledad se debe transformar en una amistad y compañerismo con Dios, conversar con Él. Si Él hizo los oídos, pues oye, Él no necesita un aparato especial, no necesita un teléfono como nosotros lo tenemos para oír la voz de nuestro familiar, no necesita algo para podernos escuchar. Él solamente quiere que abramos el corazón y hablemos con Él. Pero el texto sigue diciendo, ¿acaso no verá el que hizo los ojos? Bueno, algunos pues necesitamos unos anteojos para leer, otros necesitan anteojos para ver, y otros tal vez tienen necesidad de algo más. Algunos tal vez han recurrido a una operación ocular para poder ver. Pero quien hizo los ojos es nuestro Dios. Y vuelvo a decirte, si nos pusiéramos a considerar cuántas cosas maravillosas hay. Si tú tienes un celular, tienes una cámara, tienes que enfocarla, tienes que colocar bien el lente, tienes que hacer algunas graduaciones, el ojo lo hace automáticamente. El ojo coloca la vista donde es, tiene más oportunidad de captar, tiene muchas cosas maravillosas que Dios colocó en él. Es lo más maravilloso el sentido de la vista. Y entonces, ¿quién hizo los ojos? ¿Acaso no verá? Dice el texto. Bueno, ahora sabemos que Dios no solamente oye, sino que Dios también ve. Pero sigue diciendo el texto, ¿no va a reprender el que castiga a las naciones? Bueno, todos creemos que Dios no solo oye, no solo ve, sino que también toma el momento de hacer justicia, hace juicio. Y no sabemos si esta pandemia es parte de uno de los juicios de Dios, tal vez así lo podemos considerar, tal vez Dios está dando una lección
está haciendo un castigo sobre alguna nación en especial o sobre varias naciones o sobre este mundo en general. Pero dice el texto, ¿acaso no va a castigar el que castiga a las naciones? ¿Acaso no lo hará también individualmente? Claro que sí. Si es el poderoso Dios que puede castigar a las naciones, también puede hacerlo individualmente y tú y yo podremos ser una de las personas que estemos siendo corregidos por nuestro Dios. Sigue diciendo el verso número 10. ¿Acaso no sabe de ciencia el maestro del género humano? Si nosotros ahora nos ponemos a escuchar a veces a algunos científicos que están tratando allí de encontrar una solución a esta pandemia, están buscando la vacuna, están haciendo pruebas, están haciendo algunas estimaciones para decir cuánto tiempo, muchas cosas. Y son personas especializadas en el tema. Y otras veces se ha escuchado que ¿por qué no invierten tanto en la ciencia y por qué no le dan una provisión más alta de recursos a los científicos para que puedan hacer algo y encontrar solución, porque no queremos que esto continúe? Estamos viendo los estragos que está haciendo. Pero dice el texto en ese verso, en la traducción lenguaje actual que estoy leyendo, ¿acaso no sabe de ciencia el maestro del género humano? Dios conoce de ciencia. Y el verso número 11 dice, el Señor conoce también la mente humana y sabe que solo piensa tonterías. Tremendo lo que dice el texto. Disculpe, pastor, ¿qué versión es esa que está muy buena? La lección lenguaje actual, la versión Lenguaje lenguaje actual. actual. Así dice. ¿Cómo, ¿Acaso no ¿Cómo es que conoce? lo puedo volver a leer, verdad? ¿Cuál es la ¿Quiere que versión? lea? Lenguaje ¿Quiere? actual, dijo. Lenguaje actual. Dice el verso número 11, el 11. Señor conoce la mente humana y sabe que solo piensa tonterías. Wow. El Señor conoce lo que estamos pensando cada uno de nosotros. El Señor sabe si lo que hay en nuestra mente ahorita es mucha preocupación por lo que no sabemos el futuro inmediato, cuánto tiempo va a seguir esta pandemia. Muchos aquí donde estamos, allá como ustedes, pensando cuándo ya nos van a dar permiso de salir, cuándo volvemos a volver al trabajo, cómo van a ser los recursos. Muchas cosas están en el pensamiento humano y eso lo conoce Dios, pero también conoce que muchas veces solo pensamos tonterías, porque de una pandemia hacemos a veces drama, como también hacemos cosas cómicas. Allí aparecen muchos mensajes en las redes sociales, aparecen muchas imágenes, mucho es para reírse y la gente dice, bueno, es que si no, no nos vamos a estresar más. Pero muchas veces pensamos solo tonterías. Y Dios, que nos conoce, sabe qué estás pensando tú allí mientras estás en casa, mientras te concentras tal vez un rato en la televisión, en la computadora, en el celular. Dios sabe qué estamos pensando. Y eso quería que tomáramos como partida, que Dios oye, Dios ve, Dios corrige, Dios conoce los pensamientos y Dios sabe que hay en cada uno de nosotros todo el tiempo. Así que si nosotros estamos siempre deseosos que Dios nos escucha, porque esa es una de las cosas que más queremos los seres humanos, que Dios nos oiga. Queremos que Dios escuche la oración, queremos que Dios escuche el clamor, queremos que Dios escuche la petición que hay, porque tenemos una situación especial con alguno de nuestros seres queridos, porque en la distancia no lo podemos ver, porque tal vez ya sabemos que la enfermedad está muy cerca, que está en una situación económica muy difícil, no están los recursos al alcance. Todos queremos hacer una oración y queremos ser escuchados por Dios. Queremos que Él actúe, queremos que ese Dios que es poderoso intervenga. Pero voy a pasar el último texto de ese capítulo 94 y después nos vamos a ir a otros pasajes de las Escrituras que yo quiero que ustedes escuchen también o compartamos juntos esta noche. Dice el verso 12, Señor, cuán dichosos son aquellos a quienes corriges e instruyes en tu ley. Tú y yo somos personas dichosas, porque Dios es quien nos corrige. Nos corrigieron tal vez nuestros padres cuando éramos niños, nos corrigieron algunos maestros cuando estábamos en la escuela, nos corrigieron algunos adultos cuando ya estábamos
en algunas actividades de trabajo o ya tal vez mayores, algunas veces escuchamos la instrucción de algunas personas que deseaban nuestro bien. Cuán dichosos son aquellos a quien el Señor corrige. Si Dios tiene que utilizar una pandemia para corregirnos, alabemos su nombre. Porque tal vez nos hemos descuidado de Dios, tal vez nos hemos conformado con ir algunos minutos al templo, tal vez nos hemos conformado con ser poco cuidadosos en el estudio de la palabra, tal vez siempre decíamos no tengo tiempo, no me alcanza, hay muchas ocupaciones. Ahora Dios nos está demostrando que tiempo hay, que la disposición es tal vez lo que no tenemos. Pero Dios nos ama y Dios nos escucha, y ahora quiero pasar al lado opuesto. ¿Escuchamos nosotros a Dios? Decimos sí porque decimos leer las escrituras, porque decimos que a veces tenemos esa oportunidad de escuchar una predicación y decimos que escuchamos a Dios. Pero quiero llevarte a leer algunos versos de la palabra del Señor para que podamos decir entonces si realmente escuchamos a Dios. ¿Qué te parece que vamos a leer el libro de Isaías? Acompáñame a leer Isaías. Hay un capítulo muy lindo de Isaías que es el capítulo 55. Vamos a leer allí el inicio de este capítulo 55 del libro de Isaías. Corre las páginas de tu Biblia y busca conmigo el capítulo 55 de Isaías. Leemos la palabra de Dios, dice así: todos ustedes, los que tienen sed, vengan a las aguas. Y ustedes, los que no tienen dinero, vengan y compren, coman. Vengan y compren vino y leche sin que tengan que pagar dinero. Verso número 2. Dios nos está hablando y dice: ¿por qué gastan su dinero en lo que no es alimento y su sueldo en lo que no les sacia? Escuchen bien y coman lo que es bueno. Deleítense con la mejor comida. Inclinen su oído, vengan a mí, escuchen y vivirán. ¿Qué está diciendo Dios a tu corazón, a tu mente? Dios sabe lo que hay en tu mente y sabe lo que piensas. Si solo piensas tonterías, pues tal vez esta noche podrá ser uno de los muchos días en que solo vas a escuchar la palabra de Dios y va a pasar de largo por tu vida, o puede ser una ocasión especial en que escuches que Dios tiene un mensaje para tu vida. Dios dice: ¿por qué gastas el dinero en lo que no alimenta? Podrías pensar en el salario que tuviste la última vez que estabas trabajando normalmente. ¿Te gastaste bastante dinero en lo que es alimento o te gastaste más dinero en lo que no es alimento? Ahora que no estamos trabajando formalmente y tal vez los ingresos por hora no es lo mismo que hace algunos días, algunos han empezado a ahorrar dinero y han empezado a darse cuenta del valor del dinero. Y Dios en su misericordia está corrigiendo, está disciplinando, está reprendiendo y está diciendo: ¿por qué gastan su dinero en lo que no alimenta? A mí me gusta que Dios me escuche y yo creo que a ti también te gusta que Dios oiga tu oración, pero ¿te gusta oír lo que Dios dice? La siguiente parte: ¿y por qué gastas tu sueldo en lo que no sacia? ¿Por qué gastamos dinero en muchas cosas solo para sentirnos bien un momento, para satisfacer algún gusto personal, para complacer a alguien que está con nosotros, pero realmente no sacia? ¿Realmente es solo algo pasajero? Sigue diciendo el verso 2: escúchenme bien, coman lo que es bueno. Y Dios nos ha enseñado qué es lo que debemos comer, así que hay que ser cuidadosos con lo que comemos, no las cosas que nos afectan. Deleítense con la mejor comida. Muchas veces nosotros pensamos que la mejor comida es aquella que está en el mejor restaurante, ¿no? La mejor comida es la que viene del plan de Dios, y si vamos al plano espiritual, la mejor comida es el alimento que encontramos en su palabra. Esa es la mejor comida. Dios dice: deleítate, pero muchas veces nosotros el deleite solo está en: fuimos a tal lugar y comimos, posteamos una foto, compartimos, gastamos mucho dinero. ¿Y por qué? Solo por darnos un gusto, algo pasajero, cuando hay cosas mejores que Dios ha planeado para nosotros. Dice el verso 3: inclinen su oído, vengan a mí, escuchen y vivirán.
Yo creo que tú estás feliz que Dios incline su oído, pero Dios también dice, inclina tú tu oído. Hijo mío, inclina tu oído, yo quiero hablarte, yo quiero decirte, yo quiero corregirte, yo quiero reprenderte, yo quiero instruirte, yo quiero que vivas, porque cada vez que aparece allí en algunos pasajes de la Biblia encontramos ese pensamiento, lo encontramos en el libro de Amós, lo encontramos en otros profetas donde Dios dice, oigan y vivirán, escúchenme y vivirán, oídme y viviréis. O sea, deseamos la vida y ahora que muchas personas tristemente han muerto, creo que muchos de ellos están terminando sus días sin haber oído a Dios. Y Dios quiere que nosotros lo escuchemos. Voy a pedirte que vayas conmigo al libro de Ezequiel. Hay algo interesante que yo quiero que tú leas conmigo en el libro de Ezequiel. Y eso puede ser lo que pase cuando tú vas a la iglesia y tal vez ahora que no vamos a la iglesia. Por eso es bueno que pensemos en esto que dice la Escritura en el capítulo 33 del libro de Ezequiel. ¿Cuántas veces no habremos ido a la iglesia? ¿Cuántas veces no habremos escuchado una predicación? Habremos invitado a algunos que vayan con nosotros porque va a haber una predicación y hay noticias, se ha hecho invitación por algún medio, por las redes y hemos compartido lo que vamos a leer aquí. Vamos a irnos desde el verso 31 del capítulo 33 de Ezequiel. Te voy a dar un momento para que encuentres Ezequiel, capítulo 33, y juntos vamos a leer el verso 31. Voy a leer la parte final del versículo 30. Unos a otros se dicen, cada uno con su hermano, vengan ahora, vamos a escuchar lo que el Señor nos va a decir. Pareciera que algunos estaban como invitando a una campaña a la iglesia. Vamos a escuchar lo que Dios nos va a decir. Vamos a oír el sermón que se ha preparado para hoy. Vamos a oír a este predicador que vino de tal lugar. Vamos a escucharle. Vamos a escuchar lo que el Señor nos va a decir. Verso 31. Y se acercan a ti en grupo. Dios le está hablando a Ezequiel y le está diciendo qué está sucediendo. Llegan en grupo, tal vez un grupo pequeño como el de hoy, que están allí en diferentes casas, pero algunas veces se han podido reunir y como grupo llegan a escuchar. Delante de ti se sientan en las bancas de la iglesia, están en las butacas listos para escuchar. Como pueblo mío, están listos para escuchar tus palabras. Todo hasta aquí parece fabuloso. Qué buenos hermanos, madrugaron, se alistaron para ir a la iglesia, invitaron a sus amigos, están bien sentados, prestos para escuchar las palabras del predicador, que sabemos que son palabras de Dios. Pero luego dice el texto, pero no las ponen en práctica. Las escuchan, pero no las ponen en práctica. Sigue diciendo, al contrario, se deshacen en elogios, pero su corazón solo busca satisfacer su codicia. Qué bueno estuvo el sermón. Pastor, qué buena predicación. Pastor, me tocó el corazón. Pastor, usted sí sabía lo que yo tenía que escuchar. Se deshacen en elogios, pero no van a poner en práctica nada de lo que escucharon en la casa de Dios. Verso número 32. Para ellos, para los miembros de la iglesia, para los hijos de Dios, para la parte del pueblo que fue a la casa de Dios a escuchar al predicador, para ellos tú eres más un cantor de melodiosa voz y bien entonado. Oyen tus palabras, pero no las practican. Cómo me gusta cómo predica ese pastor. No importa cuántas millas tenga que viajar, yo voy a oír a ese predicador. Ese predicador es famoso en Sudamérica, ese predicador es famoso en Estados Unidos, ese predicador ha hecho muchas campañas, ese predicador tiene una voz, ese predicador, la gente siempre es atraída por él, ese predicador yo lo he escuchado en la radio, yo lo he visto en televisión, de ese predicador me han hablado mucho. Y no importa lo que tengamos que hacer, vamos a oír a ese predicador. Dejan algunos hasta su familia, su iglesia,
y arman la caravana y van a escuchar a algún predicador. Tú puedes pensar ahorita en uno famoso, si estuviésemos hablando aquí en mi país, Centroamérica, y muchos de ustedes conocen al pastor Alejandro Bullón, pero si dijeran va a predicar el pastor Esteban Bor, también viajamos para oír al pastor Esteban Bor. Por allá va a predicar el pastor Finley, pues hay que hacer un viaje para ir a oír al pastor Finley, o al pastor Arnaldo Cruz, que también predica muchas veces, o también a otro predicador que por ahí lo hemos visto en algún canal. Vamos. Pero ¿de qué sirve que nosotros vayamos a escuchar al predicador si no hacemos caso de lo que dijo? Si no practicamos lo que nos enseñó basado en la palabra de Dios, si todo lo que allí Él nos presentó, no lo tomamos en cuenta para hacer cambios en nuestra vida. No ponen en práctica las cosas que Dios dice. Se deshacen en elogios, pero su corazón no busca cambiar, no busca que Dios transforme su vida. Piensa un momento, ¿has llegado alguna vez a la iglesia y el predicador ha hablado de la oración, que debemos buscar a Dios todos los días, que debemos hacer un esfuerzo por levantarnos más temprano y ser personas de oración? ¿Y oramos? No. Entonces, ¿de qué sirvió lo que dijo el predicador? El predicador te dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino que hay que escuchar lo que habla la palabra de Dios. Y no tenemos mucho tiempo para leer la palabra de Dios. Apenas nos consideramos algunos estudiosos porque algunos minutos pasamos con la escritura por la lección de escuela sabática. El predicador dijo que debíamos tener más comunión con Dios. El predicador habló de hacer cambios en nuestra vida alimenticia. El predicador habló de cambios en nuestro matrimonio. El predicador habló de cambios en nuestra instrucción a los hijos. El predicador habló de pasar más tiempo en las cosas espirituales que en las cosas materiales. Tantos sermones, yo no puedo imaginar cuántos tú has escuchado. Si tienes 5 años en la iglesia, pues por lo menos habrás escuchado unos 200 sermones. Si tienes 10 años en la iglesia, habrás escuchado 500 sermones. Imagínate, yo tengo 40 años en la iglesia, debo tener más de 1000 sermones entre los que he predicado o he escuchado predicar. Pero ¿de qué va a servir haber oído tanto? O haber escuchado a tanto predicador, haber asistido a tantas campañas, haber estado sintonizando la televisión, la radio para escuchar un mensaje, si no voy a poner en práctica nada de lo que Dios dijo. Dios conoce la mente, sabe muy bien qué es lo que nosotros vemos, qué es lo que nosotros oímos, y Él nos oye a nosotros, pero Él también quiere que nosotros lo oigamos. Y no solamente oír, sino también convertirnos en ¿qué? En hacedores. Oidores somos la mayoría. Y eso la Biblia dice que sucede en muchos de nosotros, que nos conformamos con ser oidores. Vamos a la iglesia, vimos el sermón, decimos amén, y pastor, qué bueno estuvo su sermón, y contento porque ya fui 2 horas a la iglesia, oí a algún grupo bonito cantar música linda, oí al predicador que compartió el tema, oí el mensaje, la reflexión y dije amén y salí contento. Compartí, saludé a los hermanos. Ahora que no voy a la iglesia, pues me conformo con escucharlos por vía internet. Pero ¿de qué sirve solo oír? Tú sabes que dice la palabra de Dios en el libro de Santiago. Yo no tengo que recalcar mucho, pero lo vamos a leer juntos. Vamos al libro de Santiago. Santiago capítulo 1. Y leamos juntos el verso número 2. Santiago 1, perdón, ¿qué? 22. Santiago 22. 22. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: pero pongan en práctica la palabra y no se limiten solo a oírla, pues se están engañando a ustedes mismos. Si solo soy oidor de la palabra, estoy engañado. Yo no sé si tú te has puesto a pensar un momento en lo que es engañarse o ser engañado. Algunas veces cuando alguien nos engaña nos sentimos incómodos. ¿Cómo esta persona me pudo hacer esto? Yo tenía la confianza en él. Yo creía, no imaginaba que esta persona me iba a hacer tal tipo de daño con el actuar, con ese engaño. Otras veces nosotros somos los que hemos tal vez hecho el engaño y nos sentimos
allí un poco cómodos en algún momento, después tal vez la conciencia nos hace pensar que no hicimos lo bien, diciendo una mentira o engañando a alguien, pero la palabra de Dios dice que no es que alguien te va a engañar, sino que la palabra de Dios dice que tú mismo, yo como predicador, tú como hermano de la iglesia, tú como miembro de la iglesia, tú como una persona que conoces de Dios y has escuchado la escritura, tú mismo te estás engañando si solo te conformas con oír y no das el siguiente paso que es hacer. Si solamente oímos, estamos engañados. Yo puedo tener muchos años de ir al templo, tú tienes también muchos años de ir al templo, tú tienes mucho tiempo de conocer a Dios, de haber escuchado su palabra, de un gran número de sermones, de haber asistido a muchas actividades de la iglesia, pero si solo has oído, eres solamente un oidor igual que yo y vamos a terminar engañados. La diferencia está en hacer, en hacer. Dios le habló a Ezequiel y le dijo, hay un pueblo que es mi pueblo. Le gusta ir a las reuniones, le gusta ir a escuchar las predicaciones, se emocionan porque hay iglesia, están esperando cuando otra vez se va a abrir la iglesia, están ansiosos de que las autoridades digan, ya nos podemos reunir en el templo. ¿Y de qué va a servir que vayamos otra vez al templo si solo vamos a oír? ¿De qué va a servir que viajemos para oír al sermón del pastor si no lo vamos a practicar? El Señor dice que si nosotros oímos, viviremos. Si nosotros oímos su palabra y hacemos, entonces sí realmente estamos acercándonos más a Dios. Y posiblemente ahora esta pandemia, esta actividad que el mundo vive muy diferente al ritmo normal, puede ser la oportunidad que Dios esté dando para reflexionar. Para que si yo no salgo de casa, debo entender que hay más tiempo para hablar con Dios. Para que yo valore que cuando he ido al templo, no solo me debo conformar con ser un oidor, para que yo reaccione y diga, ¿qué clase de cristianismo estoy viviendo? Solamente soy un oidor, estoy engañándome, podré seguir yendo 5, 10 años más, podré cambiar de iglesia, podré seguir oyendo a otro mejor predicador, que traigan a este otro pastor, que él es más carismático. ¿De qué? Si eso no es lo importante es que tú escuches a Dios y pongas en práctica lo que Dios dice. Dios quiere acción. Dios quiere que nosotros no seamos solamente oidores, sino también seamos hacedores. Imagínate que tú haces una oración, hiciste una oración esta mañana, dentro de algunos minutos vas a hacer otra oración, y la oración la hacemos de esta manera: Padre Celestial, tú que estás en los cielos, Señor, yo te quiero pedir esto. Por favor, Señor, óyeme. Y Dios dice, sí, yo te estoy oyendo. Y el Señor dice, yo he oído tus 100 oraciones que has hecho en los últimos días porque la pandemia te tiene asustado. Señor, pero haz algo. Entonces Dios dice, o sea que tú quieres que yo oiga, pero también que haga. Y eso es lo que nosotros queremos. Yo no quiero que solo Dios me escuche. Y tú tampoco quieres que Dios solo te escuche. Tú quieres que Dios oiga y haga. Entonces Dios dice a cada uno de nosotros en esta noche, sí, yo también quiero lo mismo de ti. Quiero que tú oigas y hagas. Hijo mío, yo te hablo. Tú quieres tener una vida diferente, oídme y viviréis. No seamos solamente oidores, sino también convirtámonos en hacedores. Lo que Dios quiere es que tú seas una persona que oiga su palabra, que oiga al predicador, que oiga la enseñanza, que lea la escritura, pero lo que leíste, lo que entendiste de la escritura, ahora lo vas a ir a poner al terreno de la práctica, al terreno de la realidad. Si me enseñaron esto y yo dije amén, es porque así creo, está basado en la palabra de Dios, y de aquí en adelante lo pondré en práctica en mi vida. Voy a hacer el esfuerzo porque las cosas sean diferentes. No seamos solamente oidores. El Señor es quien creó los oídos y sabe cómo funciona. El Señor es quien creó los ojos y sabe también cómo funcionan y qué hacemos con ellos. El Señor conoce nuestra mente. El que corrige a las naciones también corrige a las personas individualmente. Si nos corrige, digámosle, Señor, gracias porque me estás corrigiendo. Gracias porque esta pandemia me ha hecho entender muchas cosas. Gracias porque ahora tú me has enseñado el valor de los recursos materiales. Gracias porque tú me estás enseñando que use diferente, que sea un buen administrador de mis recursos económicos. Gracias porque me estás enseñando a utilizar mejor mi tiempo. Gracias porque me estás enseñando otras cosas
que yo no estaba haciendo bien. Señor, cada vez que abra tu palabra, quiero no solamente oírla, la voy a escuchar como que es tu voz, pero también la quiero practicar. Señor, ayúdame a ser un hacedor. Y si yo en la oración te pido, Señor, que tú actúes, que tú sanes a mi hijo, que tú corrijas a mi esposo, que tú sanes a mi esposa, que tú hagas un cambio en la vida de mis suegros, que tú me ayudes con mis pequeños, que tú le ayudes, que toques el corazón de mi jefe. Todos nosotros queremos que Dios actúe. No queremos a un Dios que solamente nos escuche. También queremos a un Dios que haga. Igual Dios te dice esta noche, hijo mío, yo te amo. Yo quiero que tú me escuches, pero quiero también que hagas. Te quiero ver diferente. Te quiero conceder la vida eterna. Te quiero un día traer a este lugar celestial donde Dios vive, pero eso será posible si no somos solamente oidores, sino que de aquí en adelante decimos, Señor, ayúdame a ser cada día un hacedor de lo que escuche de tu palabra. Que el Señor te bendiga. Ha sido un gusto compartir esta reflexión contigo y espero que el Señor siempre toque tu corazón, toque tu mente y diga, haz cambios porque yo te amo y quiero hacer de ti una nueva criatura para que eres un día el reino de los cielos. Ha sido un gusto compartir estos minutos con ustedes. Jay, gracias por este privilegio que me has concedido de compartir con tus amigos de este grupo pequeño. Gracias, pastor. ¿Cuántos le decimos al pastor Estuardo? Gracias por estar con nosotros. Le vamos a dar un Gracias, saludo así. pastor. Gracias. Amén. Pastor, Gracias. sabemos que tienes el tiempo apretadito porque tienes otro compromiso, pero antes que te vaya, pastor, quisiéramos que nos dirija en oración, pero antes de orar, quisiera abrirle al grupo si hay algún pedido de oración.